Gracias a todos los que se conectan. Recuerden que también estamos en las redes sociales de Latina. Y cuando hablo de movimiento en el penal de Barbadillo, no me refiero a Alejandro Toledo, último inquilino de esta cárcel presidencial. Hablo de Pedro Castillo, que hoy desde ese centro penitenciario, desde ese complejo en Dinoes, Pedro Castillo participó de una sesión de la Comisión de Fiscalización en el Congreso y tuvo un fuerte encontronazo con los congresistas fujimoristas. Recordemos que Pedro Castillo es parte de la investigación que se tiene en esta Comisión de Fiscalización que maneja y controla el fujimorismo en torno a los presuntos actos de corrupción cometidos durante sus 17 meses de gobierno. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el roche en esa comisión? Principalmente la intención de Pedro Castillo de querer presentarse físicamente, de declarar de manera presencial. Los congresistas le hacían entender de que eso no era viable, pero le insistían que declare por videoconferencia. Mire este momento donde Pedro Castillo dice: no, yo voy a tomar el juramento solo de manera presencial, y por allí se da un cruce fuerte con el congresista Héctor Ventura. Vean. Pedro Castillo Terrones va a juramentar hoy ante esta comisión. Señor presidente, el Perú debe saber. Señor Pedro Castillo Terrones, juráis por Dios y por los santos evangelios decir la verdad, solamente la verdad. Juraré presencialmente, señor presidente. Señores congresistas, el investigado Pedro Castillo Terrones no está acatando la disposición de la Comisión de Fiscalización. Juraré presencialmente, señor presidente. Ajá, juraré presencialmente, decía Pedro Castillo. Ni los congresistas estaban presencialmente, va a ir Pedro Castillo. Eso te iba a decir, finalmente. Mira la cantidad de figuritas. Tal cual, solo estaba ahí el congresista Héctor Ventura, quien es el presidente de esta comisión, pero la verdad, increíble el desorden y el pésimo manejo que se tiene de una sesión que tiene que permitir aclarar lo que ocurrió durante el gobierno de Pedro Castillo. Y aquí me parece que llueve para todos los actores que son parte de esta comisión. Por un lado, los organizadores de la comisión, diríamos los congresistas fujimoristas, y por otro lado el invitado en ese caso, el testigo, el citado, Pedro Castillo, que se mantenía en sus 13 de no, yo declaro presencialmente o si no, no declaro. Como lo ha hecho en oportunidades pasadas, no es que exacto, en otras oportunidades no ha asistido a la Comisión de Fiscalización. Sí, la diferencia era que según Pedro Castillo y su abogado Eduardo Pachas, la citación decía: Sala Raúl Porres Barrenechea, citación presencial, y para el presidente de la comisión, la citación presencial era porque se realizaba de manera presencial la sesión de la comisión. Una confusión que uno diría, oye, si nos ponemos de acuerdo salimos en 2 minutos de esa confusión. No, prefirieron tensar la situación y vean este otro cruce, esta vez entre el abogado de Pedro Castillo y el congresista Ventura. El Perú debe saber. Señor Pedro Castillo Terrones. Porque nosotros tenemos este oficio ordenado por el señor Héctor José Ventura Ángel. Nos diga si esto es falsificado, es falso o no lo es. Que quede en el acta, que quede en el audio. Porque si no, esto sería, señor, una burla. Que al presidente Castillo se le dice... A ver, señor abogado, por favor, con propiedad. El señor Castillo en esta comisión no es presidente, él es investigado. Señor abogado, y usted conoce que el abogado, su patrocinado, no puede salir del centro penitenciario. De verdad que me da mucha pena, más allá de Castillo que busca hacer show, extender, estirar el chicle para seguir acaparando titulares, porque claro, ahora es su vecino Toledo en Barbadillo el que ocupa toda las portadas de los diarios. Uno no necesariamente está tan pendiente de lo que hace Castillo, ha querido volver a este protagonismo que le encanta para seguir victimizándose, pero de verdad que lo que más pena me da es ver la cantidad de congresistas que no van presencialmente a trabajar. Y claro, todos dicen, no, es que nosotros estamos con la ley del teletrabajo, nos estamos adjuntando a eso, pero ¿no le parece a los congresistas que tienen que ir presencialmente al Congreso? Qué triste para el congresista Venturo ser prácticamente el único allí.
Sí, tal cual. Y ahí con un gesto decía ya, no va más. Claro. Se tuvo que suspender la sesión por breve término. Digamos, se definió que Castillo no iba a declarar y se continuó, pero lo importante aquí es ver lo difícil, lo trabada que se genera, digamos, o que se están dando las sesiones en el Congreso que son realizadas de manera virtual. Los congresistas están aprovechando esa situación para no hacerse presentes en el Parlamento, digamos. Y claro, uno podría decir, están en todo su derecho, no cometen ninguna falta, pero vean la dificultad que se da para, por lo menos, que haya una suerte de seguimiento o continuidad en esta comisión. Participaron también los congresistas, por supuesto, que quisieron hablar. Ya veíamos allí a la congresista Marta Moyano que intentaba hablar en medio de Héctor Ventura y Pedro Castillo, pero tuvo su momento y habló de circo. La congresista Vivian Olivos también habló de show y la congresista Margot Palacios de Perú Libre dijo: es necesario que aclare acá el presidente de la comisión. Mire este otro momento donde los congresistas entraron a tallar. Yo le voy a exigir, por su intermedio, presidente, y con todo respeto, al investigado Pedro Castillo, que tiene que aprender a respetar el Congreso de la República y que deje de hacer show, porque eso es lo que está acostumbrado a hacer. Me parece que todavía había una declaración más, si podemos poner de nuevo esa declaración, porque venía la congresista Marta Moyano, la congresista Vivian Olivos y después hablaba la congresista Margot Palacios. Así se dio, digamos, ¿no? La congresista Margot Palacios decía: tiene que haber una aclaración de parte del presidente de la comisión, Héctor Ventura. No, y además me sorprende, o sea, no sé cómo es el sistema por el cual se comunican los congresistas, ¿no?, para sus sesiones virtuales, pero Pedro Castillo y su abogado por lo menos están con la cámara prendida. O sea, si vas a hacer teletrabajo, lo mínimo en una reunión es que por lo menos estés en cámara, no que estés con la cámara. Es como que, quiero hablar, oye, no sabemos qué están haciendo los congresistas. Y por supuesto que a los ciudadanos nos toca fiscalizar, porque ellos han decidido ser elegidos para representarnos 5 años, y sí toca fiscalizar qué están haciendo, dónde están, en qué condiciones están realizando el trabajo parlamentario, si realmente están... Porque además tienen un equipo, todos tienen asesores, que esos asesores sí tienen que ir presencialmente al Congreso. Entonces, que coordinan por teléfono, por WhatsApp, chatean, tienen su propio grupo para no estar... Porque normalmente tú ves en las comisiones cuando vas, te pasan papeles, se acercan, te dan informes que tienes que leer. Todo ese trabajo se vuelve un poco inútil, porque todos los congresistas además tienen oficina para que puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible. Tal cual, Lore, y lo que nos muestra esto, mientras vemos ahí las sillas vacías de los congresistas en la Comisión de Fiscalización, incluso si dejas de lado la poca asistencia presencial que tienen los congresistas, el poco, digamos, o las pocas ganas que les ponen de ir, asistir de manera física, atender al Congreso, y lo hacen desde la comodidad de un celular o de una computadora, si te olvidas de eso por un instante, ¿cuáles son los resultados de las comisiones investigadoras en el Parlamento? Comisiones que tienen presupuesto, comisiones que cada cierto tiempo piden ampliaciones de plazo. La Comisión de Fiscalización ya pidió una ampliación de plazo. Hay otras comisiones que piden un año más de facultades como comisión para investigar. ¿Qué le están aportando las comisiones en el Congreso a la política nacional? ¿Es necesario que tengamos este tipo de comisiones? Uno diría, claro, la Comisión de Fiscalización es un espacio importante para el Parlamento, pero con este tipo de sesiones donde ya incluso estás viendo mellada, digamos, la presencia física, esto que se puede llamar el intercambio, digamos, entre congresistas, claro, el dar la palabra, el Zoom, uno podría decir, o el sistema que utilicen, las videoconferencias han ayudado mucho a la humanidad en la pandemia. Bueno, es un argumento, pero ¿cuáles son los resultados, ¿no? Cuando les pides resultados a estas comisiones, la verdad es que me acuerdo de esa frase que dice: mucho ruido y pocas nueces. Es que recordemos que los informes no son vinculantes, es decir, que a partir de las recomendaciones que se aprueban, primero está el informe de la Comisión de Fiscalización, se vota, se aprueba. Hay informe en mayoría, a veces hay informe en minoría. Ese informe se sustenta en el Pleno del Congreso y es aprobado o es rechazado, no pasa por comisión permanente, etcétera. Pero estas recomendaciones que finalmente se aprueban,
no tienen que ser tomadas por la Fiscalía. No están obligados a abrir investigación, a denunciar a nadie. Es una recomendación. Más tiene un control, más funciona como control político. Hay que inhabilitar, hay que sancionar, pero ya hemos visto que se han dado casos de inhabilitaciones políticas previas a sentencias, previas a procesos judiciales formales, que han terminado al Poder Judicial al final diciéndole, ojo, tú no puedes sancionar a nadie porque nosotros no hemos dicho que ha cometido ningún delito. Sí, tal cual. La Comisión de Fiscalización es un fuero político, digamos, donde normalmente se pide cuentas de un hecho relevante. Una comisión... Esa es una comisión ordinaria. Eso es una comisión ordinaria. No son las especiales. No es una comisión especial liderada por el fujimorismo, controlada por el fujimorismo y con un Héctor Ventura que, si bien tuvo un momento activo cuando investigaba los hechos de corrupción al inicio... presidente, ¿no? Claro, el presidente, al inicio del gobierno de Pedro Castillo, hoy lo que vemos es que la comisión ha perdido relevancia, que la comisión se ha entrampado en estos idas y vueltas, que si declaro de manera presencial, que si declaro de manera virtual. El congresista Ventura, con la dificultad de manejar esta situación, su expresión diciendo ya no va más, nos deja ver, digamos, que estas comisiones empiezan a perder interés y los informes, te digo, los resultados, a partir de eso podemos calificarlas y de momento, insisto, mucho ruido, pocas nueces con las comisiones en el Congreso. Pero a Castillo les ganó el set, ¿no? Digamos que... En este momento, hoy por lo menos me parece que sí. Hizo punto. Sí, y lo sin castigaron. Querer, hizo punto, ¿no? Lo castigaron igual algunas declaraciones, la congresista Moyano siendo muy dura, diciéndole respeta al Congreso, la congresista Olivos diciéndole no hagas un circo, pero más allá de estos epítetos creo que la ciudadanía se queda con un momento donde no gana nadie. Claro, sentimos que el Congreso finalmente no hace necesariamente su trabajo. Sabemos que el Congreso está altamente cuestionado, con un gran descontento ciudadano. Y Pedro Castillo, que además ya Pedro Castillo está investigado por la Fiscalía. Él ya tiene investigaciones en la justicia ordinaria. Que son las que cuentan, ¿no? Incluso la Fiscalía de la Nación, acusaciones constitucionales de por medio, que son las que al final tendrían el peso para determinar si Pedro Castillo se queda en prisión, es condenado, qué es lo que va a suceder con él. Pero por otro lado, cuando él dice, quiero una presentación presencial, ¿ustedes imaginan lo complicado que sería? Recordemos cuando años atrás, en el megajuicio Alberto Fujimori, había que trasladarlo a la sala de audiencias para que se dé el megajuicio. Esto era complicadísimo porque hay que hacer todo un traslado de seguridad, mover a todos los testigos. Todo el mundo esperaba, a lo mejor de este momento, cuando se juntó Fujimori con Montesinos, ¿no? Que le hacía la guiñadita del ojo. Además cuesta muchísimo dinero porque es movilizar a una persona que está supuestamente con altísimo resguardo policial de por medio. Imagínate que pase algo en el trayecto, en el traslado. No, eso sin duda alguna es peligroso. No, además, eso le caería al Ejecutivo directo. Dirían, han querido hacerle algo. Ahora, lo que estamos viendo también es una pelea por la atención, por llamar la atención, desde el lado de Pedro Castillo y su abogado Eduardo Pachas y también desde el lado del Congreso. Me parece que no se salva a nadie en una comisión tan trabada o en una sesión tan trabada como la que vimos hoy. Terrible, por lo menos, ver que no se avanza, que se quedan en diferencias mínimas, presencial, virtual, y los congresistas más bien sí son los que deciden cada vez más estar desde la virtualidad trabajando como parlamentarios.